Un chef japonés me enseñó esta deliciosa receta. Te invito a que lo prepares en casa, estoy muy segura que te encantará. Para esta receta utilizaremos una pechuga de pollo. Esta la cortaremos en rodajas así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez que ya esté cortado en rodajas, procederemos a cortarlas en tiras medianas, así de esta manera como lo estoy haciendo. Te invito a que prepares esta deliciosa receta en casa, y vuelves a contarme de qué te pareció la receta de hoy. Una vez ya lista la pasaremos a un bol mediano, y la condimentaremos agregando una cucharadita de sal. Pimienta negra al gusto. 2 cucharadas de maicena, y con la ayuda de una cuchara la mezclaremos hasta incorporar muy bien todos estos ingredientes. Una vez que ya esté en este punto pasaremos a la estufa. En una sartén a fuego medio agregaremos un chorrito de aceite. Una vez que el aceite ya esté caliente, procederemos a agregar la pechuga de pollo y la doraremos muy bien de ambos lados. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Chicos, esta deliciosa receta con pechuga de pollo que estamos haciendo el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Una vez que ya esté bien dorado, la retiraremos de la sartén. También para esta receta necesitaremos 1/4 unidad de col, esta la cortaremos en tiras, así de esta manera como lo estoy haciendo. Cuéntame si ya preparaste esta receta en casa, o es la primera vez que lo ves. También cortaremos un pimiento rojo en tiras medianas, así de esta manera como lo estoy haciendo. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. También cortaremos medio pimiento verde. Ahora, cortaremos medio pimiento amarillo en tiras, así de esta manera como lo estoy haciendo. Por último, cortaremos una zanahoria mediana en rodajas. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. A continuación, en una sartén agregaremos un chorrito de aceite. Una vez que el aceite esté caliente, agregaremos 3 dientes de ajo machacado, y la sofreiremos por unos minutos. Y ya en este punto agregaremos una cebolla cortada en tiras, y la sofreiremos muy bien. Ahora agregaremos la zanahoria cortada en rodajas. El pimiento amarillo cortado en tiras. El pimiento verde cortado en tiras. El pimiento rojo cortado en tiras. También agregaremos la col que teníamos reservada, y la removeremos muy bien hasta incorporarlas por completo. Una vez ya bien incorporada, la condimentaremos agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, y seguiremos removiendo por unos segundos más. Y ya en este punto, agregaremos 3 cucharadas de salsa de soya, y la seguiremos removiendo. Mientras se vayan sofriendo nuestros ingredientes, pondremos 400 gramos de pasta en una olla con agua hirviendo. Y la dejaremos cocinar por 7 minutos a fuego medio. Una vez que la pasta ya esté lista la retiraremos de la estufa, agregaremos la pasta junto a los demás ingredientes. También agregaremos la pechuga de pollo que teníamos reservada, y la removeremos muy bien hasta incorporar muy bien todos estos ingredientes. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.